buenos días, querida familia de Radio María. Qué gusto compartir con ustedes un sábado más en su programa Conversemos. Hoy, sábado 25 de julio del año 2026, felices y contentos nosotros acá desde la ciudad de Cuenca, estamos transmitiendo en vivo. Gracias a todos por permitirnos llegar hasta sus corazones y gracias a nuestro Padre Creador por esta oportunidad tan grande de compartir con ustedes. Por supuesto, les invitamos como todos los fines de semana a sintonizar las diferentes frecuencias de Radio María. También pueden escucharnos a través de la aplicación de nuestra página web y también por supuesto les invitamos a que nos sigan a través de nuestro canal de Instagram y de YouTube. Gracias en verdad a todos por formar parte de esta gran familia y pidamos al Señor para que todo lo que hagamos hoy sea siempre para su gloria, para el bien de nuestras almas y también por supuesto para cada uno de ustedes. Y no podemos empezar este día sin invocar la presencia de nuestro querido San Miguel Arcángel, aquel que derrotó a Satanás, y a quien también pedimos que venga en este momento a nuestros corazones para que nos ayude a derrotar en nosotros aquellas tentaciones que nos alejan de nuestro Padre Dios. Por eso, allí donde tú te encuentres, en tu casa, tal vez en tu carro, tal vez si estás en algún lugar, te pido que me acompañes en esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. Con tus alas, protégenos. Con tu espada, defiéndenos. Amén. Y le pedimos también al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones, que nos regale sus dones y sus gracias para que todo lo que hagamos sea siempre iluminados por su amor. También le pedimos la protección a nuestra Madre Santísima, aquella que es la autora de toda esta obra de Radio María y también quien es la autora de todo lo que hay en nuestros corazones, porque todo lo que viene de Dios pasa por su corazón inmaculado. Te damos gracias, mamá, porque todo lo que tú haces es para la gloria de Dios y nos ayudas a hacerlo de igual manera bien, para que podamos agradarle en todo momento. Y así como todos los sábados, hoy tenemos un programa maravilloso. Nosotros siempre intentamos traerles lo mejor para que puedan seguir creciendo en sus corazones, en su vida, en su familia. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy relevante y que particularmente me interesa. El tema es psicología y nueva era. Y para hablar de este tema tan relevante nos acompaña Pablo Caruso desde Argentina. Él es licenciado en psicología. Pablo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pablo, él además es psicólogo católico, es especialista en psicología clínica y también acompaña a discernir entre lo que son patologías mentales o influencias demoníacas. Él es especialista en el movimiento New Age y todo lo referente a sus técnicas. Además tiene estudios en filosofía y teología, es docente universitario y coordinador de grupos, es conferencista y contribuye a la salud mental y también está al frente de la batalla espiritual contra la nueva era, porque recordemos que la psicología es la ciencia de la mente y la conducta, y los avances tecnológicos que hoy tenemos han permitido adentrarnos a un conocimiento profundo del funcionamiento de la psique humana, de una manera particular y profunda. Sin embargo, los trastornos emocionales y mentales han ido en aumento pese a estos avances, debido a la falta de una comprensión integral de la persona y a la búsqueda de un sentido espiritual lejos de Dios. En este intento por encontrar respuestas a los anhelos profundos de nuestro corazón, la nueva era propone falsos caminos que pretenden usurpar el lugar que solo corresponde a Dios. Por supuesto, quienes son presas de estos engaños solo encuentran vacío y confusión, porque la ciencia solo encuentra horizonte cuando es dirigido por el único que puede colmar los anhelos profundos de nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar. Pablo, te doy la palabra, gracias nuevamente por acompañarnos aquí. Y antes de iniciar con el tema como tal, quisiera que nos compartas un poco para nuestra querida audiencia, pues bueno, quién eres tú, algo hablé de lo que te dedicas, pero coméntanos con tus palabras, por favor. Yo soy un psicólogo argentino, como mencionaste, no voy a ahondar más en datos que no son tan relevantes por ahí para hoy. Soy padre de tres hijos, esposo,
Vivo en Argentina, nací en Argentina, me dedico a la psicología clínica, a los discernimientos que hablaste, y a tratar de, bueno, intentar, ¿no? Ser lo más coherente posible dentro del ámbito que me toca, tanto familiar como laboral y como creyente, ¿no? Pasé por una conversión muy compleja hace años atrás y bueno, hoy intento desde mi humilde lugar tratar de dar un poco la batalla que mencionaste antes en la presentación, con todas aquellas personas que estén buscando, ¿no? Sanar de estas cuestiones más allá de nivel psíquico, de influencias, de los que están metidos en nueva era, tratar de ir al rescate, ¿no? Como parte de esta batalla espiritual y humana que tenemos que dar porque está complicado, ¿no? En el mundo de hoy. Tu experiencia y gracias también por la labor que realizas, que en este momento es urgente e importante porque la psicología es una ciencia hermosa y maravillosa que ha inundando básicamente todos los espacios de la sociedad. Sin embargo, como bien tú mencionabas, por allí en ocasiones surgen confusiones, en ocasiones se desvía justamente por este horizonte espiritual que a veces no se entiende. Y de eso hoy queremos hablar porque es un tema que compete a todos. Todas las personas necesitamos crecer en esa vida interior que incluye tanto esta vida emocional y también esta vida espiritual. De ahí la importancia y relevancia de este tema. ¿Qué podrías comentarnos entonces, tal vez a nuestra querida audiencia, un breve repaso, qué es la psicología y cómo se relaciona con la nueva era? Hay personas también que a veces no, desconocen un poco el término nueva era, entonces tal vez por allí realizando una introducción a estos términos que hoy vamos a desarrollar. Bien, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible para que la audiencia del otro lado, que por ahí no tiene tanto conocimiento sobre este tipo de cosas, pueda entender sin tanta cuestión teórica o técnica. A ver, la psicología, podemos tomar dos definiciones, ¿no? Una más moderna, que es lo que vos estuviste mencionando anteriormente, es una ciencia, es el segundo desprendimiento de las ciencias sociales detrás de la filosofía, aquella que se encarga de los procesos mentales, de las conductas, de las emociones, de los pensamientos, ¿no? De ir trabajando ese interior para, obviamente, ser la mejor persona que puedas, sanar las heridas que traigas, tener los mejores vínculos posibles, ser una persona coherente, etcétera. Esto es una definición fácil para que del otro lado podamos entender que cuando hablamos de psicología es el estudio de la psiquis, ¿no? El aparato psíquico tiene múltiples variables, pero para que se pueda ver fácilmente emociones, regulación de emociones, conductas, etcétera. La definición que a mí más me gusta es un poco más antigua, ¿no? Que viene justamente de la psique, el estudio del alma, ¿no? Me parece que es mucho más profundo la psicología que solamente reducirlo a procesos mentales, conductas, etcétera, sino que podemos ir más hacia las bases, el estudio del alma, ¿no? El alma, bueno, tenemos mucho para hablar de eso, nos podemos referir a los griegos, podemos hablar de el alma racional, el alma sensible, el alma vegetativa, es decir, todos esos componentes que nosotros tenemos en nuestro interior para que se pueda dar como una imagen, componentes, ese soplo vital que todos traemos y que a lo largo del tiempo, ¿no? Se fue transformando y se fue virando más hacia una comprensión científica observable, ¿no? Desde aquel laboratorio de Wundt hace tiempo atrás, siglo XIX, y bueno, para que sea ciencia tiene que haber un método de estudio, tiene que haber una corroboración empírica y el alma no se puede corroborar empíricamente, pero particularmente a mí más lo que me interesa es ese estudio y obviamente el que estoy mencionando también, porque tenemos que tener en claro que es una ciencia, porque si no muchas veces hablan del psicólogo como científico, como bueno, no podés corroborar cosas, sobre todo si tenés cierta postura más analítica. Es difícil el área de lo psicológico porque no es como, no sé, una rodilla que podés ponerlo en un tomógrafo y ver si tiene roto algún meñisco, sino que la mente es mucho más compleja, ¿no? Tenemos que observar distintas áreas, es muy abstracta, por lo tanto, en la vinculación con la nueva era, que es súper abstracta, la nueva era, para que quede claro esto, porque muchas veces en las conferencias, en los videos, preguntan esto. Bueno, pero no es nuevo de lo que estamos hablando. El yoga, que es una de las técnicas dentro de la nueva era, no es nueva, el yoga es viejo.
Claro, claro. El tema es que nosotros cuando decimos nueva era, no es una cuestión cronológica, no decimos nueva porque es de los 2000. No, no, no. Decimos nueva era porque es un conocimiento antiguo, pero que sale a la luz, ese ocultismo que se pone a la luz para que todas las personas puedan acceder a este conocimiento. Entonces, por eso se dice nueva y es una era diferente, y aquí hay que entrar en, según el marco New Age, la era de Acuario, la era de Piscis. Bueno, ellos dicen que venimos de una era donde la autoridad reinaba, la era del cristianismo le llaman, ¿no? La autoridad, la jerarquía, la distancia, y pasamos una era de la creatividad, de la igualdad, del pleno amor, de que todos podemos pensar y hacer lo que queremos. Bueno, básicamente lo que estamos viviendo hoy en día. La nueva era no es una religión, que quede claro, no es, no tiene una estructura, ¿no? Sino que en la nueva era se habla de espiritualidades, ¿no? La espiritualidad New Age justamente es aquella que no tiene una reglamentación jerárquica como puede tener el cristianismo, como puede tener el judaísmo. No, no, es la espiritualidad, es la sensación subjetiva, es la sensación que yo tengo. Por eso tiene dos componentes principales, que es el relativismo y el panteísmo. Es decir, el relativismo es yo pienso tal cosa y eso es de la manera que yo lo pienso. Es relativo, no hay una verdad absoluta, no hay un axioma, no hay jerarquía, no, no, es lo que yo pienso. Y el panteísmo es porque se adoran distintos dioses o se veneran distintos dioses, no es un dios único, personal, ¿no? Como es Dios Padre, no, 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 no. Es el dios que yo quiera, puede ser Vishnu, de la India, puede ser el dios de no sé qué, el hindú, puede Quan Yin, bueno, múltiples, Buda, que no es un dios, pero lo toman como maestro ascendido. Entonces, para que quede claro, no es una religión, hablamos de espiritualidad, hablamos de una herejía antropológica o antropocéntrica, que es poner al humano en el centro, porque todas estas técnicas ponen al ser humano en el centro, y técnicamente se dice que tiene una matriz masónica y pagana, básicamente, ¿no? Entonces, la nueva era, que está constituida por diferentes capas, como si fuera una cebolla, desde la teosofía, el paganismo, entre otras, ¿no? Que van constituyendo ese núcleo New Age, lo que hace justamente es, bueno, saquemos todo este conocimiento oculto a la luz para que todos los seres humanos tengamos agarrarnos de cualquiera de estas técnicas que tienen una teoría por detrás y tienen una filosofía. Y básicamente, si lo miramos bien en perspectiva, es un alejamiento de Dios. Todo esto, y con esto cierro, por ahí lo hice un poco largo, todo esto lo que quiere es la destrucción del cristianismo. Y no nos ponemos los cristianos como víctimas en absoluto, lo podemos ver en las estadísticas a nivel mundial, pero, oh casualidad, todas estas técnicas detestan la religión cristiana católica, no la quieren en absoluto, siempre están en lo opuesto, y para que quede más claro aún, todo el paraguas New Age no es de Dios. Todo el paraguas New Age no es algo que provenga de él. Ergo, si no proviene de Dios, proviene de el del otro lado, que sabemos quién es. Por lo tanto, las técnicas New Age son, en su definición, satánicas. Y esto tiene que subrayarse y tiene que quedar bien en claro. Después podemos profundizar en ellas, pero que quede bien subrayado. Las técnicas New Age, que los van a encontrar a la vuelta de la esquina, por cualquier problema que tengan, van a encontrar una técnica para resolverle las cosas, no son de Dios. Y pueden ir a la palabra, pueden ir a los evangelios, pueden ir a la Biblia, al Antiguo Testamento, y van a ver por qué digo esto. Justamente como tú mencionas respecto al tema de la nueva era de esto, creo que es importante recalcar que es justamente un conjunto, ¿no? Un conjunto de pseudoespiritualidades, pseudociencias también, prácticas, técnicas que se agrupan sin un propósito claro, que se agrupan sin una forma definida, ¿no? A diferencia de una religión en donde pues hay una estructura, hay una jerarquía, hay un orden, ¿no? Pero aquí sucede todo lo contrario. Como tú mencionabas, cada quien toma lo que le parece correcto, una espiritualidad que se acomoda al yo personal,
Por allí alguien ponía este ejemplo, es como ir a un supermercado, ¿no? Y tomar pues de una sección tomo algo, de otra sección otro, lo que a mí me parece, a mí me conviene. Y justamente eso está relacionado con el relativismo, ¿no? Como no existe una verdad absoluta para estas personas, pues entonces yo tomo lo que a mí me conviene, básicamente una espiritualidad reducida al yo. Ahora, ¿cómo esto empieza a relacionarse con la psicología? ¿Cómo se empieza a relacionar? Y porque hay muchos, hoy tenemos la psicología holística, ¿no? Yo en su momento, antes de la conversión, básicamente era un psicólogo holístico, es decir, mm, básicamente tomaba en su base la psicología, recibido como ciencia, etcétera. Pero le agregaba un montón de técnicas, por ejemplo, la astrología, la carta astral, el Reiki. Yo era facilitador de Reiki, entonces la persona podía venir por Reiki, por astrología, por terapia, básicamente, o hacer las dos cosas. También, obviamente, el tener muchos años de estudio de budismo, de ocultismo, de esoterismo, tenía una manera de abordaje, una manera que tenía en cuenta otras cuestiones que solamente la ciencia. Entonces, la vinculación de la nueva era con la ciencia es que muchos de los profesionales, y no solamente del área de la salud mental, sino, por ejemplo, médicos, vos vas hoy al médico y te ofrecen que para relajarte hagas yoga, esto lo he escuchado muchísimo, o tenés... en Argentina están los masajistas, ¿no? Los que masajean cuando tenés problemas así de cervicales o de contracturas. Y la mayoría, podríamos decir, son facilitadores de alguna otra técnica. Entonces, volviendo al área que nos compete a nosotros, hay que tener mucho cuidado porque hoy en día mucho porcentaje de psicólogos en Argentina, Latinoamérica, etcétera, tienen o beben del paraguas New Age. Entonces, hace un rato lo hablaba, ¿no? Con un paciente justamente de México que me decía que fue un psicólogo que hacía constelaciones, ¿no? Entonces hoy vas a tener un psicólogo que si tenés algún problema familiar te van a hacer mandar a hacer constelaciones familiares, que si tenés problemas de ansiedad, más allá de trabajarlos de la terapia, te va a mandar a hacer Reiki. Y si tenés que tomar decisiones, bueno, vas a verlo en clave psicológica, pero también reforcemos esto con, por ejemplo, tirar las cartas, ¿no? Y ver las cartas tanto de tarot como de astrología para ver cuál es la energía disponible para tomar una decisión. Entonces, la vinculación justamente tiene que ver con que la psicología, como es una ciencia blanda, una ciencia social, aunque muchos lo definen como una ciencia natural, en lo cual no estoy de acuerdo, generalmente son los que se dedican a hacer investigación, eh, te puedes ir empapando de estas cuestiones, ¿no? Entonces, por lo menos como yo lo hacía en su momento, no era una cuestión mercenaria, sino era una cuestión de que yo decía, bueno, tengo el paciente, lo abordamos de la parte científica, etcétera. Pero también, si utilizamos alguna de estas técnicas, la persona puede estar mejor. Entonces, bueno, hagamos psicoterapia y también Reiki, armonizamos los chakras, la energía y además trabajar psicológicamente. Agreguemos un poco la carta astral para terminar de corroborar si por donde estamos yendo está bien. Entonces, es un vademecum de técnicas porque hay un montón y generalmente cuando uno se mete en esto va saltando de una en una y se termina formando en muchas y ahí está lo peligroso. Entonces, los psicólogos se embeben de este tipo de filosofías, porque tiene una filosofía por detrás, y de las técnicas propiamente dichas. Yo creo que la mayoría de lo que lo utilizan no es por maldad, sino es por un desconocimiento total del funcionamiento, y yo era un ignorante del funcionamiento en su momento cuando lo usaba, y ahí empieza a darse esa vinculación, ¿no? Esa vinculación entre lo espiritual y lo psicológico, que es muy finito al límite, entonces se tiene una relación bidireccional. Es más, hoy en facultades, universidades de Argentina, en la carrera de psicología, hay materias optativas en relación a el estudio de lo energético, ¿no? Ya directamente dentro de la facultad. Yo he ido a cursos de eso en su momento, hace muchos años atrás, y te hablan de la energía y cómo el psicólogo puede manejar la energía, entre otras cuestiones. O sea, cada vez está más esto vinculado con. Creo que es importante recalcar que justamente todo este tema no tiene un respaldo científico, porque como tú bien decías, entra en otro ámbito, ¿no? Que es más bien el ámbito de la espiritualidad. Ahora, es común hoy escuchar que varias de estas técnicas, como tú mencionabas, yoga, meditación y otras,
El propósito no es enfocarnos tal vez en las filosofías, enfocarnos tal vez en lo que hay detrás en el trasfondo, sino más bien, muchos dicen, que son técnicas que se utilizan, por ejemplo, para regulación, para relajación y que utilizadas así pues no tendrían por qué hacer daño. ¿Qué podríamos responder a estas preguntas? Porque esto es algo que si nosotros vamos a escuelas, colegios, universidades, hay cursos para niños, 3 4 5 años, por ejemplo, de meditación, de yoga, con el propósito de ayudarles a controlar la respiración, ayudarles a utilizar diferentes, como ellos llaman, ¿no?, técnicas para, o con un propósito más bien psicológico o físico incluso. ¿Qué podríamos responder a estas personas? A ver, si me preguntan a mí y por la experiencia que yo tengo, tanto teórica como práctica, no hay que meterse en absolutamente nada de esto y mucho menos que sus hijos, que los niños tengan contacto con este tipo de cosas. El problema es el siguiente. Tanto el yoga o el mindfulness, que son las que por ahí más se meten en colegios con la excusa de la vuelta a la calma, la tranquilidad, la regulación emocional, son muy peligrosos. O sea, nosotros cuando hablamos de técnicas, y esto que quede bien en claro, mencionamos aquellas que son peligrosas y aquellas que son inconvenientes. No es lo mismo el Reiki que la homeopatía. Las dos no habría que hacerlas. El Reiki es peligrosa y la homeopatía es inconveniente. No es lo mismo la constelación familiar, que es súper peligrosa, a el enneagrama, ¿no?, que es inconveniente. Entonces, ¿esto por qué? Es por el grado de invocación que se tiene detrás, ¿no? ¿De qué? De entidades, entre otras cuestiones. Por lo tanto, el yoga y el mindfulness, sobre todo el yoga, es muy marketinero. Y a mí esto me ha pasado. Yo llevé a una de mis hijas a una escuela, un jardín, hace años atrás, eh, y hablando con la directora, me dice, no, bueno, también tenemos yoga para niños. Obviamente que yo paré todas las antenas. ¿Cómo yoga para niños? Bueno, es que en realidad no es yoga, es que respiren un poco después de que vienen de una actividad física, pero le ponemos yoga porque es atractivo. Esa es la definición que a mí me arrojó esta directora de una institución educativa, la cual obviamente me fui corriendo. Pero yo no sé si ahí hacían yoga. En realidad lo que hacían era un par de respiraciones para que los chiquitos se calmen, pero le ponen yoga porque es muy marketinero, es llamativo. A la gente le atrae hoy en día. A la gente le atrae hacer yoga, a la gente le atrae y es cool ir a hacer constelaciones familiares sobre hacer reiki o tirarse las cartas. Eso está en boga por todos lados y a la gente le atrae. Entonces, em, es falso que esto trae un beneficio. Por lo tanto, siempre hay medias verdades. El mal espíritu, y ahí hay que entrar un poco más derecho a las cuestiones de base, el mal espíritu, que es lo contrario a Dios y lo que rige todas estas técnicas, algunas más y otras menos, como hablaba antes, te da falsas verdades. Es decir, bueno, ¿te calma un poco la ansiedad hacer alguna meditación trascendental? Sí, probablemente sí, pero el costo de empezar a abrir puertas, sobre todo desde la niñez, es muy alto. ¿Qué sería abrir puertas? Bueno, imagínense que ustedes están en su casa y entreabren la puerta de entrada, ¿no? La abren un poquito. Alguien puede venir a decirle a un vecino, señor, dejó la puerta abierta, por favor ciérrela, porque la seguridad no está del todo bien. O puede entrar un malhechor o un ladrón directamente a su casa y tener un mal momento. Espiritualmente es igual. Cuando vos vas conectando con este tipo de técnicas, llámese yoga, meditación trascendental, mindfulness, reiki, astrología, tai chi, entre miles más, lo que empieza a hacer es abrir puertitas, ¿no? Empieza a abrir puertas espiritualmente hablando. El problema es que no se ven. No se ven, o sea, no es que uno ve que hizo una actividad de yoga y dice, ay, se abrió la puerta. No, con la repetición, con el ir cada vez más, empieza a abrir puertas. Y hay, por ejemplo, dicho por exorcistas, que entre el 80 y 85% de los cristianos que van a yoga terminan dejando el cristianismo y terminan pegándose cada vez más a las técnicas, las filosofías que traen este tipo de actividades. Otro dato más. Mismo exorcista, James McShackle de Estados Unidos, lo que dice es, yo vi en mis sesiones de exorcismo que aparecía, yo soy el dios yoga, yo soy el dios Reiki, obviamente los demonios hablando. Y el que esté escuchando del otro lado ahora sepa de que esto no es un juego de niños. Es decir, a ustedes les van a ofrecer estas técnicas como que son súper buenas y en realidad nadie les cuenta lo que está por detrás.
porque también hay que hacer la salvedad de que muchos no saben lo que está por detrás. O sea, yo lo sé porque pasé por 1 año y medio de exorcismo para salir de todo lo que estaba, y porque lo he estudiado también, y porque trabajo con curas y sacerdotes exorcistas y con casos directamente de tú a tú. Por lo tanto, esto, quien tiene duda, que algún día vaya a una oración de liberación o exorcismo para que lo pueda ver. Entonces, esto es para los niños, no. Se pone en las escuelas porque uno de los tentáculos que tienen las organizaciones supranacionales, obviamente a nivel internacional, uno de los tentáculos es la nueva era. Otro de los tentáculos, el aborto, ideología de género, eutanasia, entre otros, ¿no? Esos son los tentáculos que bajan después a las naciones que tienen que estar incluidos. A veces de una manera directa, como el aborto, y otras veces de manera indirecta. Entonces, la nueva era es súper peligrosa, los niños empiezan a ingresar abriendo estas pequeñas puertas, como por ejemplo el juego de la Ouija o el Charlie Charlie, donde los niños en los recreos o se juntan los amiguitos de 10 12 años y juegan algo que es una invocación directa de entidades súper peligrosas, y lo hacen porque lo vieron en TikTok o lo hacen porque lo vieron que el amigo tal lo hizo, y es súper peligroso y no se habla de esto. Entonces, es muy problemático cuando hablamos de estas técnicas. Que quede claro, ninguna de estas técnicas son inocuas. Todas son peligrosas, en mayor o en menor medida. En mayor o en menor medida. Eso significa, y con esto cierro, que si hay una persona que va a hacer una sesión de yoga, ¿se va a endemoniar? No, tampoco caigamos en esa. Pero si es una persona que sistemáticamente va, que de a poco empieza a meterse en esa filosofía, que el instructor de yoga obviamente maneja energía y se empiezan a meter más y más y más, bueno, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Ahí ya tenemos un problema. Entonces, hay que empezar de menos a más para ir viendo el cuadro general. Sí, así como tú mencionabas, creo que es importante también resaltar, no hay entonces o no se puede hacer esta diferenciación como a veces se busca, ¿no? Entre lo que es tal vez esta parte del ejercicio físico, como tal vez esta parte ya de un componente filosófico espiritual, porque como tú bien decías, es una técnica que viene derivada, ¿no? De todas estas pseudo espiritualidades. Eh, con respecto a esto, entonces, ¿cuál sería la recomendación para todas aquellas personas que tal vez están involucradas o han escuchado de esto? O que hay personas también que están ya involucradas en esto como tú lo estuviste. Que podría ser una persona que tal vez está escuchando este programa y está en medio de esta situación y tú conoces, a veces hay confusión, a veces no se tiene claro el panorama. Sí, si hay alguien del otro lado que está escuchando esto, lo único que te pido es que sigas escuchando un poquito más y que no hagas el acto automático súper entendible de que porque uno está hablando en contra de lo que uno hace, tengo que apagarlo, tengo que cerrarlo ya porque es un delirante lo que dice. No, no, no. Escuchen un poquitito más. Porque esto no es una propaganda de la Iglesia Católica, esto no va por ese lado. Esto básicamente es tratar de prevenir de que no la pases mal. O sea, yo no lo pude prevenir y la pasé mal. No es para nada grato para nadie, por más de que después yo le agradezca a Dios que me ha dejado pasar por eso, pero no es para nada agradable pasar por ese tipo de cosas. Entonces, si vos no querés pasar por ese tipo de cosas, trata de escucharlo un poquito más. Y si querés pasar por ese tipo de cosas, quizás, bueno, seguí en tu libertad, haciendo lo que te vengan ganas. Punto número uno, para que uno pueda ir saliendo de esto, de mínima tiene que reconocer que no está del todo bueno. O sea, que hay algo que haga ruido. Trato de dar un poco de testimonio para que no sea solamente teoría y quizás se entienda un poco más. A ver, yo cuando estaba metido en estas cosas, y estuve muchísimos años metido y en todas las que se imaginen, había siempre algún pequeño porcentaje de mí que tenía cierta duda. Y eso yo lo veía reflejado en que por ahí pasaba por una iglesia y me persignaba, seguía persignándome. Cuando en realidad todo lo que es New Age choca por completo con, sobre todo, la Iglesia Católica. Entonces, pero yo por algún motivo seguía haciéndolo. Entonces quiere decir que había todavía algo despierto. Por eso después, cuando empieza a pasar que me voy metiendo en el catolicismo por una persona, etcétera, etcétera, yo dejé esa puertita abierta, positivamente hablando, y ahí es donde Dios se encargó, ¿no? de ayudarme al rescate. Entonces, dejar una puertita,
una pequeña puerta abierta, poder interpelar a aquello en lo cual estoy metido. La nueva era viene como una ola de tsunami, es decir, viene con todo, viene muy fuerte y te promete cosas, ¿no? Además de que te posiciona en el centro. Como dicen los paladín New Age, David Spangler, que habla que la nueva era tiene un narcisismo espiritual muy alto. Es decir, cuando uno está en la New Age se cree que es sanador, se cree que es un maestro, se cree que, bueno, tenés un montón de dones y que sos superior al otro. Por eso se habla de narcisismo espiritual. Por lo tanto, hay que tratar de reconocer que esto no está del todo bueno y después entrar en acción a ver qué es lo que se puede hacer para salir. Insisto, no es lo mismo una persona que se tiró las cartas 2 veces o fue a 5 clases de yoga que alguien que es maestro de Reiki, facilitador de constelaciones familiares, etcétera. O sea, a mayor cuanto más inmerso estás en las técnicas, más probabilidad de problemas tenés. Cuanto menos inmerso, menos probabilidad. Es una relación directa. Entonces, no hay que desesperar en, uy, estoy endemoniado, porque si no, uno ve demonios por todos lados. No, hay que tener prudencia. Hay que tener prudencia. Para eso hay que hacer un análisis preciso de decir, honestamente, bueno, estuve metido en esto no, y ahora quiero volver a la base, a la fuente de la verdad. Ok, bueno, director espiritual, alguien que sepa de estas cosas, ¿no? Un psicólogo que los pueda acompañar e ir viendo. Los porcentajes de influencias extraordinarias a nivel espiritual son poco, es poco la estadística, pero así todo hay, ¿no? No es que todo el mundo termina con una influencia extraordinaria. No, 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 en absoluto. Pero sí las hay. Lamentablemente cada vez hay más, porque también está el otro tema, ¿no? Los trabajos que se le hacen a otras personas porque, no sé, la ex esposa de fulanito no quiso que tenga más una vida sentimental, entonces le mandó a hacer un trabajo a esa persona. Y eso está y pasa un montón. Va por fuera, en cierto sentido, de la New Age, porque son más brujería, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si tengo la disposición al cambio, si reconozco que esto no está bien y pedir ayuda. Gracias, Pablo, por la aclaración y como creo que es importante recalcar a nuestra querida audiencia, mientras más lejos del peligro estemos, mejor. Así que si tal vez por allí estamos de alguna manera directa o indirectamente involucrados, mientras más pronto nos alejemos de todo esto, pues nuestra alma alcanzará esa paz y esa verdad que necesita. Regresamos en este momento de una pausa musical. Y como hemos ido escuchando en la primera parte de nuestro programa, psicología y nueva era tienen una fina relación y lastimosamente en medio de estas ciencias se ha ido involucrando todo un bagaje espiritual no cristiano, no católico, en esa búsqueda de encontrar ese sentido a la vida, en la búsqueda de encontrar tal vez algo más profundo que en el fondo es justamente ese llamado de nuestro Padre Creador. Y como bien nos decía Pablo, todas las técnicas de la nueva era o todo lo que tiene relación con nueva era es dañino y peligroso y en sus palabras pues es algo demoníaco. Y justamente de allí la necesidad de tocar estos temas. Para continuar con ello, Pablo, ¿podrías comentarnos acerca de algunas técnicas o tal vez de las técnicas más reconocidas que están en nuestro medio, pero con frecuencia no somos conscientes del todo de lo peligroso que es? Sí, a ver, las técnicas más que son las conocidas, ¿no? Porque hay muchas, pero las más peligrosas, podemos hablar de Reiki, podemos hablar de yoga, como les mencionaba anteriormente, podemos hablar de constelaciones familiares. Esas son como las más peligrosas, y no me estoy metiendo en canalizaciones ni cosas, ni ese estilo de cosas, ¿no? Sino aquellas que una persona tiene un... Esto, a ver, vamos un paso antes. ¿Cómo funciona esto? Funciona por una demanda, ¿no? Funciona por una demanda de una persona que algo le sucede. ¿Cómo ingresan? Bueno, la persona tiene una demanda y empieza a buscar. Empieza a buscar, empieza a buscar. eh, la iglesia no es el lugar más marketinero del mundo. Una vez un sacerdote me dice, Jesús no garpa. En lenguaje argentino, garpa sería no llama la atención, ¿no? No, no paga, ¿no? ¿Por qué? Porque no les es atractivo ver
a Jesús en la cruz, no les es atractivo la iglesia porque hay muchos preconceptos, porque hay muchas situaciones que también no están buenas, entonces no van para ese lado, ¿no? Una vez un profesor de astrología me dijo, bueno, ahora el amor es un tipo colgado de una cruz, ¿no? Esto con entrecomillado, es decir, lo dijo literalmente así. A eso me refiero con el no garpa, ¿no? No es llamativo, no es atractivo. Y las técnicas nuevas son súper atractivas, ¿no? Son súper atractivas porque vienen con un montón de condimentos, sobre todo con en general, un facilitador o un grupo que es muy acogedor, que es muy empático, porque ingresa por el ámbito de las emociones humanas, ingresa por el instinto, es decir, por la emocionalidad, ¿no? Empiezan a ser empáticos de lo que yo le llamo la lógica de cooptación, y uno termina súper metido. Volvamos a las técnicas. Por ejemplo, el Reiki. El Reiki es una técnica muy común, por lo menos aquí en Argentina, que viene de Japón, el Reiki Usui, donde este maestro Usui, haciendo corta la historia, se fue al monte Karuma a meditar, ¿no? Y a tratar de encontrar la verdad, y aparentemente recibe del cielo unos símbolos y una información que canaliza, o sea, que se la lleva para sus adentros. Por eso Rei significa cielo y Ki, todo lo que es Ki es energía, Tai Chi, Reiki, entre otros, ¿no? Em, entonces, esos símbolos que canaliza, que obtiene, lo empieza a ejecutar en esta técnica, ¿no? Es una técnica que se basa en la imposición de manos en distintos puntos energéticos del cuerpo de la persona, o sea, regidos por los chakras hindúes, los 7 chakras, que tienen distintos colores, que empiezan en la coronilla y bajan hacia el perineo, ¿no? En realidad es de abajo hacia arriba, y se trabaja con la imposición de manos. Para eso, un facilitador tiene que iniciarse, ¿no? Yo me he iniciado en múltiples niveles de Reiki. Te inicias con maestros de Reiki, donde lo que van haciendo, volviendo hacia atrás en mis palabras, abren puertas. Es decir, abren puertas, lo que se llaman sintonías, para que vos tengas y canalices esa energía y se la pases a la persona. Es como, imagínense una botella que no tiene la tapita y abajo la cortaron. Entonces pasa el líquido. En este caso, el líquido sería toda esa energía que vos vas depositando tus manos, ¿no? Puede ser con contacto o sin contacto en esos puntos energéticos. ¿Para qué? Para que la persona se relaje, para que la persona baje su ansiedad, para que la persona sane cuestiones físicas también, para que la persona pueda armonizarse, para que la persona pueda alinear sus chakras, entre otras, ¿no? Esa es la venta, a vos te lo venden así. Entonces es muy comprable, es decir, una persona que está pasando por este tipo de situaciones dice, bueno, me voy a hacer Reiki y ya está. Con esto sano todo. ¿Por qué? Porque encima ni siquiera tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer es ir, acostarte y después pagar. O sea, no hay mucho más que eso. No es que haces un proceso profundo, no haces absolutamente nada. Yo he tenido casos de pacientes que hacían psicoterapia y Reiki, y por ejemplo, con el Reiki se le han ido migrañas de hacía muchos años que no podían irse. Por lo tanto, como les mencionaba antes, en estas medias verdades, el demonio, el mal espíritu, te tiene que dar algo, porque si no vos no volvés a eso. Entonces lo que te da es una sensación aparente para que después te empiece a cooptar y tengas que volver, ¿no? Esa es la lógica. Em, es súper peligrosa el Reiki porque el facilitador, el que lo hace, tiene que hacer invocaciones previas, ¿no? Que no te las dicen. O sea, uno no dice, bueno, ahora vamos a invocar a este, el otro. No. La persona se acuesta y uno empieza a hacer todo el procedimiento. Y en ese procedimiento hay mediación, obviamente, de esta energía, de dónde sale la energía, no, del universo. No viene de Dios ni mucho menos. Esto proviene de otras fuentes. Entonces vos le estás abriendo un montón de puertas a esa persona está recibiendo cosas que ni siquiera tendría que estar recibiendo, porque encima se genera una confianza, ¿no? Bueno, vos no vas y te acostás en una cama y te dormís y decirle al otro hacer lo que quieras si no tenés una supuesta confianza en lo que están haciendo, ¿no? Es como que vos te vayas a acostar a un hospital, bueno, opérenme. No vas a dejar que te hagan eso a menos que tengas un médico y te diga, bueno, vos tenés un problema, tenemos que hacer esto, lo otro, lo de más allá, etcétera. Pero en este caso la persona va, se acuesta, no conoce quién es el facilitador, que a mí me ha pasado, y bueno, listo.
imponer las manos, haz lo que quieras. Entonces, la problemática es la mediación de entidades, la canalización de energía, lo que el facilitador, el conocimiento que tiene, el manejo que tiene de la energía. Bueno, esa es peligrosa por siempre el nivel de peligrosidad o el grado es por las invocaciones que tienen por detrás. Y cuando van personas a hacer liberaciones al principio y después quizás pasan a exorcismo, es muy heavy, muy pesado lo que les pasa sobre todo a los maestros de Reiki, ¿no? No forzosamente a aquellas personas que lo van a recibir tanto, sino a quien que lo da, ¿no? Que es el instrumento de. No sabemos de quién es el instrumento, aunque sí, no es de Dios, obviamente. Entonces, esa es una de las técnicas más peligrosas. Después, las constelaciones familiares es la otra técnica que está muy, muy, muy al alcance de la mano. La constelación familiar, y que muchos psicólogos ¿cómo es? La terminan enviándote, ¿no? Un facilitador. O sea, hablando sencillamente, la constelación familiar es un trabajo en grupo que se hace donde vos no conoces a las otras personas. Si yo soy el cliente, aquella persona que tiene un problema familiar, y va a un facilitador, le cuenta la problemática y después yo voy a escoger los representantes. Es decir, vos vas a ser mi papá, mi mamá, el tío, el amigo, personas que no conoces. Y se da en un acto único esa constelación donde el mismo creador, Bert Hellinger, un sacerdote católico que deja los hábitos, ahí ya tenemos un punto, de esta técnica, y él mismo dice, mira, yo no sé bien qué es lo que pasa acá, pero hay una fuerza que es desconocida. Es una fuerza que es desconocida, es una fuerza externa que está operando en el momento de la constelación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo el problema A, yo que soy el cliente, tengo el problema A con un familiar mío, viene un representante que yo elegí que no me conoce y me dice cuál es el problema. Y representa perfectamente en la constelación el problema que yo tengo. Pero ¿cómo puede saberse? Bueno, Hellinger dice, ok, hay una información que se está traspasando en este acto único que es muy similar al chamanismo, ¿no? O sea, hay autores que lo que dicen es, bueno, las constelaciones familiares y el chamanismo, que es espiritismo, tienen puntos de contacto, ¿no? Entonces, hablando bien fácil y haciendo simple, hay mediación de entidades espirituales dentro de las constelaciones familiares que son aquellas que pasan la información para que se dé la constelación. Puede haber alma de muertos, entre otras cuestiones. Entonces, es súper peligrosa y hay un montón de testimonios que hablan de lo que han vivido en las constelaciones que lamentablemente hoy encontrás por todos lados. Así es, y justamente el tema de las constelaciones familiares, he visto publicidad, ¿no? En personas cercanas en donde justamente asisten a estos grupos. Gracias por esa aclaración, porque hay personas que, como tú bien mencionas, lo hacen sin mayor conocimiento y todas estas situaciones que hay detrás no se ven. Porque una Ujú. persona que tal vez desconoce el tema simplemente asiste a un grupo, como tú mencionas, pues elige sus representantes y todo parece que estuviese a un nivel humano, a un nivel emocional y psicológico. Sin embargo, hay mucho detrás de eso y gracias también por comentarnos tu experiencia. ¿Qué podrías comentarnos acerca del yoga? El yoga, como mencioné antes, que ha aparecido en los propios exorcistas de los sacerdotes que realizan este ministerio, es peligroso por varios motivos. Por un lado, porque esto no es dicho por mí, no lo estoy inventando, cada asana o cada postura que la persona hace siguiendo el facilitador es la emulación de una postura de un dios pagano, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tenemos que estamos haciendo la misma postura, es decir, una invocación encubierta de ese dios pagano. Por otro lado, el facilitador de yoga tiene toda una filosofía en la que está completamente empapado, maneja energía, porque el facilitador de yoga generalmente hace alguna de las otras técnicas, no hacen una sola. Esto es lo que tienen a la New Age, no es que hacen una cosa sola, hacen varias. Entonces ahí ya tenemos otro problema. Muchos dicen, bueno, pero no puedes separar la actividad física de la filosofía. No, es muy difícil separarla, muy difícil, porque si vos querés hacer una actividad física, podés ir a hacer otra, podés salir a correr, ir a gimnasia convencional, hacer el pilates, que también hay, muchos preguntan sobre pilates, si tiene un problema o no. Por lo que yo sé, la verdad que no. Hay un pilates que es muy sencillo, con máquinas, etcétera, que trabaja muy bien el cuerpo y que no tiene nada raro. Otros te hablan de un pilates que tendría alguna cuestión, ahí desconozco. Pero pueden trabajar el cuerpo sin tener que meterse justamente en el yoga. El yoga lo que busca es la fusión con el todo, es decir, la fusión de la persona con ese todo, ¿no?
que lo denominan universo, etcétera. O sea, están los yogis, que son aquellos maestros, ¿no? que están presentes. Bueno, es muy complicada por estas características que menciona. Entonces, el yoga, la constelación y el reiki, que son muy conocidas, o sea, que tienen más cantidad de gente haciéndose o practicándolas, y por todos lados está, son las que hay que tener un poco de ojo, y el cristiano católico no debería ni acercarse. Acuerdo. Un punto relevante en esto, hay personas que a veces tocan estos términos, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo, porque sabemos que dentro de la nueva era también está involucrado lo que es el cristianismo y el catolicismo. Entonces hay personas que a la par practican yoga, pero tienen una imagen de la Virgen, ¿no? Sí. Y esto hace todavía más complejo esta cuestión, porque hay personas que dicen, por ejemplo, ¿no? Que todas estas energías o poderes o cuestiones que van más allá de esta parte natural vienen de Dios, ¿no? Y hay Ujú, personas que creen en las energías, que creen en las vibras, y reitero, muchas de estas personas pues a la par tienen estas prácticas, pero a la par creen en Jesús, o más que creen en Jesús, pues tienen una imagen de la Virgen, tienen alguna cuestión religiosa católica, y hay personas que confían en eso, ¿no? ujú, Porque por allí tienen un Buda, por allí tienen una imagen de Jesús. Entonces, ujú. allí, ¿cómo podríamos ir haciendo justamente esa diferenciación en estos términos, ¿no? De energía, de vibras, o cómo podríamos explicar a una persona que todo esto no viene de Dios, aunque se hable de Dios? Sí, hay mucho de esto porque por algo hablamos antes de relativismo, ¿no? El relativismo lo que suele hacer, sumado al paganismo, es que todo sea todo y nada sea nada. Es decir, es muy común encontrar en los consultorios de personas que hacen constelaciones, Reiki, lo que fuera, que tengan imágenes de Dios, imágenes de la Virgen, que te puedan hasta hablar del Espíritu Santo. O sea, ahí está todo entremezclado. Se genera una confusión porque si vos sos católico y te aventuraste a hacer una de estas técnicas, eh, podés caer en el hecho de, ok, me da confianza, porque acá tienen a la Virgen, por ejemplo. Entonces es un ámbito de confianza y donde se empieza a coaptar esa persona. Y en este caso estoy haciendo, lo estoy referenciando a, sobre todo, clarividentes o cuestiones más complejas y pesadas que termina siendo una máscara, ¿no? Para generar esto. Entonces, la New Age tiene un lenguaje particular, ¿no? Que el cristianismo nunca van a encontrar un sacerdote, se supone, ¿no? Porque hay de todo hoy en día, que te hable de energías, que te hable de vibras o que te hable de algún concepto que es propio, ¿no? O que es lo más común escucharlo, decirlo a un maestro de yoga o a alguna persona que está en la New Age, que a un católico, ¿no? Chakras no lo vas a encontrar. Insisto, hoy tenemos cura de todo tipo y quizás lo pueden escuchar, pero no se debería. Entonces, el primer punto de diferenciación es hay un lenguaje particular, ¿no? La New Age está empapada de un lenguaje particular y de objetos particulares, ¿no? Talismanes, piedras, libros específicos, y todo tipo de elemento, ¿no? Porque es muy marketinero, como decía, tiene un consumo muy alto de todas estas cosas, cursos, siempre hay algo para consumir, que el cristianismo no tiene. A lo sumo vos podés tener una cruz y se acabó, ¿no? ¿Querés tener una imagen de la Virgen, de San José? Bárbaro, pero en general no es tan de tanto consumo. Sí puede haber libros, obviamente, como sí lo es la New Age. Entonces, el principal punto es escuchar el lenguaje, ¿no? Escuchar el lenguaje, desde dónde hablan, esto también con los psicólogos. Bueno, ¿de dónde hablan? Si tengo un psicólogo que voy y me dice, bueno, me parece que tenés una energía que está un poco desequilibrada y quizás habría que armonizarla, bueno, ahí ya tenemos puntos clave, ¿no? De diferenciar de que esta persona tiene este marco teórico. Pensémoslos en marcos teóricos. Bueno, tiene este marco teórico, ¿no? Se maneja desde aquí, ¿no? Desde hablar de este lado. Entonces ahí es un punto de observación que está bueno conocerlo y tenerlo para poder discernir, ¿no? Sí, y justamente hablando del contexto, por ejemplo, ¿no? De la psicoterapia, en donde una persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad y lo que hace es buscar una solución muchas veces apresurada ante situaciones de crisis. ¿Qué podrías comentarnos respecto a esta experiencia? Entiendo que desde allí es más difícil, ¿no? Hacer este discernimiento porque la psicoterapia es un proceso justamente en donde la persona entra también en este vínculo de confianza con el terapeuta, y al principio hay personas, por ejemplo, que, o psicólogos, ¿no? Que son católicos
y sin embargo tienen varias de estas creencias, como decimos, tal vez por desconocimiento u otras cuestiones. Desde tu experiencia, ¿esto es así? ¿Tú crees que en estas situaciones es más difícil tal vez este discernimiento? Uno de los puntos de ingreso de cualquier persona, más allá de la demanda que yo hablaba anteriormente, eh, es por crisis existenciales, crisis identitarias, angustias, ¿no? De determinada etapa vital. Bueno, yo ingresé básicamente en el mundo de la New Age por una problemática particular, que era un ataque de pánico. O sea, ingresé por eso. Y un psicólogo me llevó a otro, 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 y terminé donde terminé. O sea, en ese caso era una vulnerabilidad que estaba teniendo en ese momento, y por lo cual, a partir de eso fue la puerta de entrada para ir al resto. Entonces, obviamente que la lógica de cooptación tiene que ver con, esto es como la secta, o sea, la secta funciona muy similar, ¿no? No porque la New Age o la persona que en su casa hace constelación, no, constelaciones no, pero Reiki quiera cooptar a la otra persona para, no, 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 en ese caso no, pero lo que vamos es, la persona tiene una vulnerabilidad, tiene una situación difícil, por eso busca, si no, no va a buscar. O sea, la persona que está impecable en general no busca ni a Dios, no busca ni estas técnicas, está refugiado en su mundo y listo, a lo sumo puede tener curiosidad e ingresar, sí, puede ser curiosidad y es uno de los puntos de entrada también, pero cuando una persona llega, tanto al consultorio terapéutico como a todas estas cuestiones alternativas, es porque algo le está pasando, ¿no? Es porque tiene una crisis, es porque tiene un problema, es porque tiene un duelo, es por algo. Y ahí, ¿no? Cuando ingresa todo este tipo de vertientes, y a la persona encuentra que le sirve o que algo puede resonarle, ahí ya es mucho más rápido la cooptación, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona no está parada probablemente en un discernimiento, no está parada en una racionalidad lo suficientemente objetiva. ¿Por qué? Porque está pasando un mal momento. Hablando mal y pronto, está pasando un mal momento. Entonces, cuando uno está pasando un mal momento y llévenlo cada uno al ámbito de su vida, está mucho más permeable a quien puede ofrecerle una solución. Y la nueva era se basa en ofrecer soluciones a la vuelta de la esquina. Por eso tiene una técnica para cada problema. Toma de decisiones, problemas familiares, armonizaciones o problemas físicos. O sea, tiene una tranquilidad, o sea, meditación. O sea, tiene una técnica para cada problema. Está perfectamente armado, ¿no? Por eso yo hablo de la orientalización de Occidente. Todo eso que viene de Oriente, donde no es propio de nuestra cultura, no es propio de nuestras raíces, siempre se impregnar. Entonces, la visita del Dalai Lama, ¿no? Y todo el mundo va a ver al Dalai Lama, por ejemplo, entre otras. Junto con todo esto, como tú mencionas, hay esta pérdida de conciencia de lo que es ser católico, ¿no? Porque hay un ataque grande para todo lo que es ser iglesia. Y también en relación a lo que tú mencionabas al principio, acerca del contexto, que creo que es una de las partes más importantes de cómo se ofrece la nueva era, ¿no? De cómo se vende la nueva era, del marketing que existe detrás de todo eso, de cómo esto influencia en las personas para que en momento de crisis ingresen a estas técnicas. Por ejemplo, desde tu experiencia, ¿qué fue a ti lo que más te atrajo? Porque entiendo que esto es un Ujú. proceso, ¿no? En donde pues hay cierto interés, cierta curiosidad y poco a poco, gradualmente, ¿no? La persona se va involucrando. Entonces, todos estamos inmersos en esto. ¿Cómo podríamos descubrir tal vez todo este proceso, ¿no? Que hay detrás de... Testimonialmente, a Ujú. mí me ingresó por el ámbito del conocimiento. Primero que yo buscaba sanar de estas cuestiones de ansiedad, etcétera. Entonces iba en búsqueda. Yo estaba alejado de la Iglesia Católica por la vida misma, ¿no? Porque no había tenido una buena formación de fe, porque no tengo una familia nuclear acérrima practicante, sino era más por default. Entonces, bueno, nada, tenía esta problemática y necesitaba solucionarla. Y claro, empezaron a venir ofrecimientos, ¿no? Estas sincronicidades que diría Jung de la vida, y me encontraba personas que estaban todas en este mismo camino, pero el punto de ingreso, más allá de mi vulnerabilidad de ese momento, era el conocimiento, ¿no? Era cada vez más saber de estas cosas, meterme a ver cómo funcionaban, y yo todavía no estudiaba psicología en ese momento, pero siempre estuvo resonando, ¿no? En mi interior, en mi alma, como esa misión. El chamanismo va a hablar de el sendero del sanador o el camino del sanador. Hay cuatro caminos, bueno, yo podría entrar en ese por características propias. Después uno lo va a entender por la misión que Dios tiene para vos, que la encuentro a medida que voy pasando por todo esto. Entonces, cuando lo veo en retrospectiva, el proceso fue muy bueno. Cuando me posiciono en cada punto del proceso, puedo decir que no está bueno porque la pasas mal, ¿no? Pero para después ver la luz. Entonces,
En mi caso fue por una vulnerabilidad particular, que eso me llevó a buscar, y además por el conocimiento que las personas que me intentaban ayudar por la vulnerabilidad tenían. Entonces yo iba al consultorio a un psicólogo en particular y tenía un Buda gigante, tenía un millón de libros, tenía algunos objetos que para mí eran raros. Entonces empecé a identificar, empecé a ver que, uy, esto me gusta, entonces me da un libro, me da una lectura, un título, un autor, y además me explicaba tal cosa y se generó un grupo de estudio. Entonces yo empecé a ir a un grupo de estudio de todas estas cosas. Entonces, claro, ahí fue y no paré hasta ese momento, ¿no? Que después hay todo este cambio. Cada uno tiene un punto por donde entrar, ¿no? Y en este caso, más allá de la vulnerabilidad, más allá de lo que me iba pasando, también era una cuestión de ese gusto por el conocer. De acuerdo, gracias por comentarnos. Y no sé si podrías contarnos también, creo que es importante, pero como tú bien mencionas, hay puntos de entrada, pero justamente Dios también busca esos puntos para ayudarnos a salir de esta situación. ¿Podrías compartirnos tal vez cómo fue tu proceso, cómo tú te diste cuenta de que tal vez todo lo que estabas haciendo estaba mal o por qué te diste cuenta, si fue alguna situación, algún episodio en particular? Creo que eso es importante para nuestros oyentes porque seguramente muchos tienen estas experiencias o podrán tenerlas. Sí, muchas veces las salidas se dan por intermediarios o instrumentos que Dios va poniendo. En general, es difícil salir por tus propios medios, porque a menos que no sé, hayas encontrado una información que tuviste una suerte de insight y te diste cuenta de que no era el camino, muchas veces viene por el afuera, por alguien que está rezando por vos, por un familiar que ve que no es el camino, por un amigo, etcétera, ¿no? Generalmente viene un poco por ahí. En mi caso fue por la novia de ese tiempo, que hoy en día es mi esposa, súper devota, católica, que fue de a poquitito llevándome para ese lado, pero llevándome porque yo estaba en disposición, como mencionaba antes, ¿no? Yo estaba en disposición de que algo del todo no me cerraba, por eso pasaba por las iglesias, igual me persignaba, o sea, había algo que en mí todavía estaba latente de lo anterior, de la verdad. Entonces, claro, se metió por allí, ¿no? Sin saberlo, sabiéndolo, no sé. Y ahí es donde, bueno, yo voy a un retiro de Pascua que fue de mucho impacto para mí y a partir de ahí viene todo el resto, ¿no? De todo lo que fue pasando, es decir, me metí más en los grupos, pero a la vez hacía todo lo que venía haciendo de New Age, empiezan a pasar las cuestiones extraordinarias a nivel de vejación, tengo que ir a oración y liberación, después exorcismo, después dejar todo donde estaba, perder identidad como profesional, perder un montón de vínculos para rearmarme de nuevo. En síntesis, ese fue el proceso, ¿no? Pero la salida se da por un instrumento que Dios pone y al cual yo empiezo a tomar como que podía ser, ¿no? Más allá de un vínculo amoroso que se podía estar gestando, tomar como que podía ser realmente un camino, ¿no? Diferente. Y ahí, bueno, en el retiro es donde empiezan a pasar un montón de cuestiones a nivel interior y donde Dios pone su gracia, ¿no? De acuerdo, Pablo, gracias por compartirnos tu experiencia, tu testimonio. En verdad, creo que a muchas personas les será de gran provecho porque todos estamos involucrados en estos temas de una u otra manera. Continuamos con la tercera parte de nuestro programa, Conversemos. Hoy estamos hablando acerca de psicología y nueva era. Agradecemos a Pablo Caruso por acompañarnos en su exposición y todo lo que hemos ido comentando ha sido de gran provecho para nuestra alma. Y como se mencionaba, gran parte de personas se involucran en estos temas, entre otras razones, por esa búsqueda de una solución tal vez para su dolor, por ese interés a veces que viene a través del marketing, por todas estas cuestiones que son llamativas, porque se proponen soluciones fáciles para problemas complejos, lo cual sabemos que no es cierto, porque los anhelos más profundos de nuestro corazón serán colmados completamente en Dios. En esta última parte del programa, Pablo, pues para hacer tal vez un resumen para las personas y tal vez añadir algo que tú creas que sea conveniente, respecto a este tema entre psicología y nueva era, ¿qué podrías comentarnos? Bueno, me parece que lo puntual tiene que ver con el hecho de que a dónde estamos pidiendo ayuda cuando pedimos ayuda. Em, Hay un desconocimiento generalizado del funcionamiento de todo este tipo de cosas y los peligros que traen. Em,
y cuando uno está en una posición vulnerable, como hablábamos hace un rato, em, es propenso a tomar el primer camino que aparentemente es sencillo y rápido de curación o de sanación. Y ahí ya tenemos un punto, ¿no? Algo, una herida para sanar que tiene su tiempo, la verdad que no es de un segundo para el otro. Y quien que te está ofreciendo que haciendo un par de sesiones de lo que sea ya te vas a curar, ya ahí tenemos un punto de observación que no está bueno. Y después siempre ir a las bases, ¿no? Ir a las bases, ir a la verdad y no quedarnos con estrellitas de colores como pueden ser todas estas cuestiones, las cuales tienen mucha oferta y también hay mucha demanda. Entonces, me parece que cuando tenemos que pedir ayuda podamos tener un buen discernimiento, y por los frutos se va a ver, ¿no? Si te metiste en todo esto y cada vez hace que estés más aislado porque todo el mundo tiene mala energía, entonces vos te tenés que proteger y solamente puedes hablar con personas que son del mismo ámbito y no podés tener otros vínculos. Y bueno, ya estás viendo que el fruto no es positivo, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es lo principal, ¿no? Después tenemos aquellas personas que quieren salir y es con lo que estuvimos hablando, pero la intervención principal es ni siquiera coquetear con esto, porque después es como una fuerza muy rápida que te va llevando hacia eso, por lo que hablamos durante toda la conversación. Sí, creo que es relevante lo que tú mencionas, porque en estas experiencias justamente lo que hay al principio es tal vez este sensacionalismo, ¿no? Esta parte subjetiva que crece, pero todo alrededor empieza a derrumbarse, empezando por esa relación con Dios, nuestro Padre Creador, que en el fondo, creo que todos los que somos católicos hemos pasado por una catequesis, hemos tenido el bautismo, los sacramentos, conocemos y aunque por allí los problemas, las heridas, las diversas situaciones, pues a veces de alguna manera nos impiden ver ese amor de nuestro Padre Creador, pero está latente justamente este amor que está allí, que es el amor que en verdad nos da esa plenitud. ¿Cuáles serían también las recomendaciones tal vez para las personas que desean buscar tal vez información, desean conocer estos temas, pero desde una perspectiva correcta, católica, tal vez de algún libro, algún link, algo que tú recomiendes para que podamos estar advertidos de estos temas, pero al mismo tiempo conocer lo suficiente para poder simplemente, primero para nuestra vida y luego compartirlo tal vez con nuestros seres queridos? A ver, libros hay un montón. Yo iría a la base, es decir, cuando alguien te pregunta por qué no, bueno, anda al Evangelio, anda al Antiguo Testamento. Hay un montón de pasajes, de citas que hablan de por qué no es bueno meterse en ese tipo de cosas, ¿no? Hay un montón de citas, yo lo tengo eso armado en un PowerPoint, para que la gente pueda ver. Bueno, no es que esto lo inventa uno tiene que ir a las bases. Después sí, puede haber libros que te hablan de como es el budismo tibetano, que te hablan del manejo de los espíritus, que te hablan del funcionamiento, que te hablan de todo eso, pero eso no deja de ser teoría, y a mí lo que más me importa es que se puedan empapar de lo que realmente es la verdad, ¿no? La verdad está en la palabra de Dios, entonces si ya desde ahí tenemos el por qué no tenemos que ir a buscar otra cosa. Después lo demás que busquemos es para formación, para que entendamos, tenemos el catecismo también, o sea, tenemos un montón de fuentes de formación, pero sobre todo es entender la base, ¿no? Bueno, Dios ha dicho en su palabra que esto no es lo conveniente, ¿no? Ni seguirás ni astrólogos, ni nigromantes, ni esto, ni lo otro, o sea, está por todos lados, o sea, desde el antiguo hasta el nuevo. Los apóstoles que son aquellos que liberaban y expulsaban demonios en su nombre, o sea, y todo lo que hablamos no tiene a Dios por detrás, entonces iría ahí a las bases, ¿no? ¿Y qué sugerencias compartirías, tal vez esto un poco más de tu experiencia, para personas que están intentando salir de ello, han tomado conciencia de que esto es equivocado, pero les está costando? Porque como tú decías, es un proceso a veces difícil de dejar. ¿Qué le recomendarías a estas personas que tal vez están luchando por dejar ciertas creencias, ciertas prácticas? Lo primero que le diría a esas personas es que intenten ir a confesarse, o sea, eso es lo principal. Sí, poniéndome en situación de que es una persona que ya se dio cuenta de que no está bueno y que está intentando salir, ¿no? Porque si es otro tipo de personas que en realidad alguien exterior quiere que salga, pero esa persona está muy metida y la verdad que le parece bien lo que está haciendo, no va a salir, o sea, y menos se va a ir a confesar. Pero aquella persona que sí está sabe que no está bueno, sabe que quiere salir, pero por algún motivo le cuesta,
por alguna fuerza que esté ahí circulando, por un grupo humano, por lo que sea, lo primero que hay que hacer es recurrir, ¿no? Recurrir a la confesión para poder, ¿no? Limpiar eso y después acercarse a los sacramentos, tener a alguien que lo pueda acompañar, porque este proceso es muy importante que haya un acompañamiento, solo es muy difícil salir, tiene que haber un acompañamiento de afectos cercanos, un director espiritual o de un cura con el que pueda charlar, de un psicólogo si tiene conocimiento sobre esto, ¿no? Eso es lo principal. No, gracias, Pablo. Y tal vez si hay personas que conocen a alguien que están escuchando este programa y conocen de alguien que está involucrado en estas prácticas, ¿cómo podría ayudarle? Tal vez no a salir porque es una decisión personal, pero sí tal vez influenciar, ¿no? Con esta caridad cristiana o apoyar de alguna manera a esa persona que tal vez está en estos caminos. A ver, hay dos formas. Por un lado está la estrategia más de shock, que a veces funciona y otras veces no funciona. O sea, el ir a decirle toda la verdad de por qué esto no va, muchas veces lo único que hace es que esa persona se cierre más y crea más en lo que cree. Y otras veces es una estrategia más gradual, ¿no? Primero rezar por esa persona, en silencio, sin que sepa y nada, ir rezando por esa persona para que pueda ir viéndolo. Y después, bueno, un día le mostraste un videíto, otro día le contaste algún caso, otro día, pero sobre todo cuando ves que la persona tiene duda, ¿no? Cuando ves que la persona por ahí está dudando por algo y ves una puertita de entrada, ahí es donde hay que meterse para ayudar al otro, no para manipular, ni mucho menos. El intentar sacar a alguien de ahí es lo más difícil. Y sobre todo cuando está muy arraigado. Cuando ya tiene alguna duda es más sencillo, porque vas de a poquitito mostrándole evidencia, vas mostrándole sobre todo testimonios que son lo que conectan emocionalmente con la persona, testimonios similares, ¿no? Entonces ahí eso es lo que más conectan que una bajada teórica. La bajada teórica también sirve, pero sobre todo lo testimonial, ¿no? Conectar con otros que hayan pasado por algo similar. De acuerdo, Pablo, muchísimas gracias por todo lo que tú nos has podido compartir. Bueno, entiendo que tienes que dejarnos, en verdad te agradecemos por todo ello. Tal vez un último mensaje para todos quienes te han escuchado y pues gracias nuevamente, que Dios te siga bendiciendo en esta labor y en esta lucha contra todo ello, que en verdad es algo muy necesario en este momento. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Y como último mensaje es que vuelvan a las bases, vuelvan a la verdad, a la única verdad, que es la religión cristiana, que es Jesús, que es Dios. O sea que hay que volver a eso, que todo lo demás es más de lo mismo, que todo lo demás no lleva a buen puerto y que todavía estás a tiempo de hacer ese movimiento siempre y cuando puedas confiar y siempre y cuando te permitas reconocer que por ahí te equivocaste en el camino, ser humilde y volver a la fuente. Así que muchas gracias por la invitación. Espero que puedas acompañarnos en otro episodio también. Hay mucho por profundizar en este tema y agradecemos también a toda nuestra querida audiencia por acompañarnos en este programa. Que Dios nos ayude a siempre estar atentos, a siempre estar advertidos de todas estas situaciones para que podamos ser fieles en nuestro corazón. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.